compartir. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Hola, chicos, ¿se ve bien la pantalla? Sí, doctora. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar el tema número 2, que es exactitud y precisión en el laboratorio. Específicamente lo que vamos a hacer en práctica es la calibración del material volumétrico, pero no podemos pasar directo a calibración sin tener este contexto importantísimo que es la exactitud y la precisión en el laboratorio. Entre los objetivos, al finalizar la práctica, ustedes tienen que demostrar una capacidad de lo siguiente. Tienen que poder explicar la importancia de la exactitud y la precisión en las medidas que se realizan en el laboratorio. Tienen que saber utilizar un procedimiento, mejor es aplicar, sería un procedimiento específico para calibrar materiales volumétricos. A su vez, tienen que poder interpretar los valores de errores porcentuales y absolutos que obtengamos mediante cálculos e identificar los factores que afectan la buena realización de una buena calibración. Estos son los objetivos. Les pongo aquí una competencia. La universidad está entrando ya en esto de las competencias. Algunas facultades creo que ya las han adoptado. La facultad, no sé todavía, tal vez al año o este año, no sé. Pero yo ya les pongo la competencia. ¿Qué es la competencia? ¿Qué cosa tienen que hacer en esta práctica? ¿Qué quiero? No, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que ustedes tienen que poder alcanzar en cuanto a qué tienen que saber, qué tienen que poder hacer, cómo lo tienen que hacer? Entonces, ustedes tienen que tener esa competencia. Ustedes, el estudiante, tiene que poder aplica un procedimiento específico para la calibración de material volumétrico en el contexto de la importancia de la exactitud y precisión en el laboratorio. ¿Cómo lo va a hacer? Interpretando adecuadamente los errores absoluto y porcentual calculados. Esa es la competencia. Quiero que al final ustedes puedan aplicar, aplicar un procedimiento específico con el cual puedan calibrar materiales volumétricos de importancia en laboratorio, pero siempre tomando en cuenta el concepto de exactitud y precisión. Y tienen que saber interpretar muy bien los resultados de los errores que obtengan en su proceso de calibración. Bueno, entonces veamos la introducción teórica. Sin teoría, una práctica es infértil, vacía casi, chicos. Introducción teórica. En todo análisis que hacemos, chicos, todo análisis sugiere un análisis químico, un análisis de un arquitecto, de un ingeniero. Siempre medimos. ¿Qué es medir? Medir, chicos, cuando se mide una magnitud, se compara con otra magnitud de referencia. Esa magnitud de referencia se denomina estándar. Escriban por favor ahí, saquen una flechita. Por eso les digo que entren con sus diapositivas. Estándar, pero esas flechitas ahí, chicos, o hagan sus diapositivas. ¿Qué es un estándar?
escriban, por favor, y cuantitativamente es certificada por organismos competentes. O sea, un estándar no es cualquier cosa, es algo que es por eso nuestra magnitud de referencia. Cuando medimos, comparamos. Dice, por ejemplo, si ustedes quieren medir una mesa, ¿qué van a usar? Un metro, ¿verdad? El metro va a ser su magnitud de referencia. Entonces, nuestro método sería, en este caso, un metro sería un estándar, pero para calificarse como estándar, ese metro tendría que estar certificado tal vez por el metro, ¿no? O si vamos a usar en nuestra área en química un estándar de una sustancia química, esa sustancia química tiene que estar con su certificación de normas ISO. Entonces, eso es un estándar. Entonces, cuando comparamos, medimos o relacionamos con un estándar. Si hacemos eso, el error siempre va a ser mínimo. Cuando se realiza la determinación de la magnitud, o sea, cuando se determina el valor de una magnitud cualquiera, se sabe que, o está determinado, que siempre va a estar acompañando o siempre va a estar afectado por un error, debido a que existen múltiples factores que afectan esa medición. Una premisa fundamental y un tanto desconcertante es que la exactitud total es inalcanzable. El resultado, ¿por qué es inalcanzable? Decimos esto, no porque ustedes dirán, entonces los ingenieros y entonces los que han hecho el Hubble, ¿verdad? El satélite, no han tenido exactitud. Pues han tenido exactitud, pero con un error determinado y calculado y expresado. El resultado de toda medición está afectado por un cierto error. Siempre ocurre un error. Decir, yo he hecho esto exacto y doy mi cabeza de que es exacto es una falacia, ¿no? ¿Cómo se define el error de una medida? Chicos, sé que ustedes han llevado teoría de errores en analítica, ya que esto no es nuevo y tenemos que repasar y ampliar un poco para nuestro tema. ¿Cómo se define el error de una medida? En términos generales, el error de una medida es nada más que la diferencia entre el valor que obtenemos y el valor real de la magnitud que medimos. Siempre va a haber un valor real que va a ser considerado el verdadero. Pero nosotros, cuando medimos, no todos tenemos, por ejemplo, en el caso de un metro, no todos tenemos un metro certificado por IPmetro, pero sí, digamos, con ciertas características. Entonces, lo que obtengamos y lo que midamos, esa diferencia es el error. Por ejemplo, si queremos medir la mesa y medimos, y resulta que con nuestro metro que medimos, la mesa mide 1,5 metros, pero con un metro de referencia resulta que mide 1,60 metros. Entonces, esa diferencia es el error. Vamos a dejar las mesas y ejemplo. Por ejemplo, si nos llega tenemos un estándar, un estándar químico. Los estándares llegan en frasquitos pequeños, por lo mismo que es carísimo. Cuanto más pura una sustancia, más cara, más valor tiene. Entonces, nos llega un frasquito con estándar. Vamos a poner el ejemplo aquí, pongan. Por ejemplo, se tiene en laboratorio, escriban por favor, se tiene en laboratorio un estándar de glucosa. Un estándar de glucosa que certifica que tiene 100 miligramos por ciento de concentración. Que certifica que tiene 100 miligramos por ciento de concentración. Esto nos va a servir de ejemplo para más adelante también, chicos. Por eso han escrito ya, asumo que han escrito. Entonces, tenemos el estándar de 100 miligramos. El estándar de 100 miligramos por ciento de glucosa. Ese es nuestro valor verdadero. Nuestro valor verdadero. Entonces, como estamos en nuestro laboratorio y tenemos que medir, nosotros tenemos un equipo, tenemos unos instrumentos y nuestro analista. Y queremos verificar, pongan ahí, se desea verificar en las condiciones del laboratorio, se desea verificar esta concentración
en las condiciones de laboratorio. Se desea verificar esta concentración en las condiciones de laboratorio. Ya han escrito, asumo, chicos. Entonces, en nuestro laboratorio determinamos, si digamos era 100, hacemos varias determinaciones. Quizás una da los valores obtenidos. Digamos 99.2, 99.5, 99.8 y así. La pregunta es, ¿cuál de estos valores hallados ofrece la mayor garantía de exactitud? ¿Será el X1, el X2, el X3, el X4, XN? Digo N porque en algunos casos, como en clínico, para determinar la media se hace hasta 20 determinaciones. ¿Cuál de ellos es? Pues ustedes saben por estadística que ninguno de ellos solito nos va a indicar o se va a aproximar al valor verdadero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que sacar la media. La media de estos valores. Esa media de los valores se considera el promedio como el valor más probable. Si ese valor más probable, ahora, ese valor más probable, la diferencia que hay entre el valor verdadero, recuerdan 100, y la media de esto que nos salga 99.5, digamos, esa diferencia es el error. Pero ese error no puede ser grande, es un delta que se significa simbolizando ahí. El error la diferencia tiene que ser mínima. Si es mínima, entonces hay confiabilidad en nuestro resultado y decimos aprobado. Quiere decir que esta media que hemos sacado, el error es muy pequeñito respecto a lo que debería ser según el estándar y entonces estamos bien. Y lo llamamos en nuestro laboratorio que este es el valor exacto para nosotros. Pero fíjense, cuidado para nosotros. Puede ser que en otro laboratorio hagan lo mismo y ellos no sacan 99.5, sino sacan 90, 85 y dicen, eso es para mí. No se puede decir eso. Nadie puede decir, para mí este es mi valor exacto en mi laboratorio. Entonces, en un laboratorio estarían enfermos, en otro laboratorio estarían sanos, ¿verdad? Pues la norma es que este error tiene que ser mínimo, muy bajo. La diferencia entre lo que se espera y lo que se obtiene tiene que ser muy bajo. ¿Qué factores integrados afectan la exactitud de una medición? En toda medición o en todo análisis o determinación participan siempre tres elementos o tres entidades, diríamos. El operador, el método que se aplique y los instrumentos, equipos y reactivos que utilicemos. Todo esto está conjuncionado, forman una tríada. La tríada de elementos que participan en un análisis. Esta es la tríada de los elementos que participan en un análisis. El accionar y la relación entre estos tres, pues siempre va a estar acompañado del malvado error. Ahora, si estamos conscientes que estos tres participan, podemos ir analizando, ¿no? ¿Cuál de ellos puede aquí si hay un error, digamos, este error nos da muy grande, chicos, este error es muy grande, tenemos que decir qué está pasando. ¿Por qué he obtenido tanta diferencia? ¿Estará el error acá? ¿Estará el error acá? ¿Estará el error acá? Entonces, veamos, antes de eso, antes de entrar a ver dónde está el error, ¿cómo se clasifican los errores? Los errores que afectan los resultados experimentales se agrupan en dos clases. Esto subrayen, chicos, resultados experimentales, porque más adelante vamos a ver otra clasificación de errores. Errores que afectan los resultados experimentales son de dos tipos. Los errores sistemáticos o determinados y los errores indeterminados o aleatorios. ¿Qué son los errores sistemáticos? Los he puesto en cursivas porque he copiado. Cuando uno copia de la fuente igualito, por respeto, saben ustedes, se pone en cursivas, ¿no? Son aquellos errores sistemáticos que se reproducen constantemente y en el mismo sentido. Por tanto, se pueden corregir o se pueden detectar.
Por ejemplo, si nosotros tenemos una regla de 30 centímetros, no importa, una regla. Quiero medir, por ejemplo, no sé, un cuaderno. Si esa regla tiene un error, por ejemplo, de 2 milímetros, cuando yo mida mi cuaderno, voy a estar midiendo con un error de 2 milímetros. Y así mida cualquier cosa, con esa regla siempre voy a estar arrastrando constantemente 2 milímetros, a eso se refiere. Y además, en el mismo sentido, si tiene un error en más de 2 milímetros, me va a medir todo 2 milímetros más. Si tiene un error en menos, me irá midiendo en menos. A eso se refiere esto, constantemente y en el mismo sentido. Y por tanto es fácil de detectar, no fácil, pero es nuestra obligación detectar ese error. Esos errores sistemáticos, ¿cómo se manifiestan en esta tríada? Errores del operador. ¿Cómo puede ocurrir errores sistemáticos en el operador? Se refieren a factores personales del analista. Por ejemplo, que el analista no pueda apreciar nítidamente el cambio de color cuando hace una titulación. Ustedes han hecho el año pasado titulaciones, han colocado un indicador y saben que deberían hacerlo mínimo en duplicado, ¿verdad? Porque tienen que saber exactamente el momento en el cual hay el viraje. Si ustedes no están capacitados o no lo hacen o son descuidados y digamos por apurarse, le echan un chorrito de más y calculan eso es un error sistemático, craso, inconcebible. También hay error referente al analista. Otro ejemplo podría ser una posición errónea en la lectura de las graduaciones. Ustedes saben que para ver el aforo de una bureta o de un matraz aforado, tiene que estar el aforo a la altura de los ojos. No puede mirar ni de muy abajo ni de muy arriba, lo mismo en una bureta, ¿verdad? Bueno, esos errores inherentes al operador son errores sistemáticos, totalmente prevenibles, evitables. Errores debido a los instrumentos y reactivos, por ejemplo, que estemos usando un material de laboratorio sin calibración o descalibrados. Me va a traer siempre un error que se va a repetir en la misma dirección y constantemente. O si mis reactivos se han contaminado. Yo estoy trabajando con reactivos contaminados, tal vez sin darme cuenta, pero vamos a ver cómo se va a dar cuenta, ¿no? O puede ser errores inherentes al método, que estemos usando un método en el que el muestreo no es el correcto o no es muy digamos, prolijo, o ese método usa reacciones que no son cuantitativas. Bueno, ahí estarían los errores. Entonces, recuerden, si nos ha salido un error muy grande, tenemos que detectar, ¿estará el error en el operador? ¿Habré hecho mal? ¿Habré pipeteado mal? ¿Habré visto algo mal? ¿Mis reactivos estarán mal? ¿Mi material estará descalibrado? ¿O el método no es el mejor? Entonces, ¿quién es el responsable de esta tríada? Por eso lo he puesto acá, es el operador, nosotros. Porque si está descalibrado un material, no es culpa del material, es culpa nuestra de que no hemos controlado eso. Si hemos escogido otro método, es culpa nuestra. Entonces, nosotros somos los que debemos detectar el error, minimizarlo y expresarlo. Entonces, nuestro objetivo es detectar las fuentes o factores de error, disminuir los errores lo más posible, y aquí aumenten, chicos, por favor, y expresar el error. Siempre se expresa un error. Recuerdan la estadística, esto tiene un valor de 10 más menos 2 desviaciones estándar, o más menos 0,5, etc. Entonces expresamos el error. Esos son los errores sistemáticos. Los errores indeterminados son debidos a causas irregulares, aleatorias en cuanto a la presencia del error y efectos que produce. Son errores debidos a causas que el analista no podemos controlar. Por ejemplo, variaciones en el voltaje. Cuando estamos con un equipo y empieza a variar el voltaje, siempre puede ser que no percibamos, pero la aguja puede temblar. Apagamos, encendemos otra vez. O vibraciones en un edificio, por eso se construyen cabinas, mesones especiales para ciertos equipos, chicos. No podemos controlar, pero entonces tampoco lo vamos a dejar así. ¿Qué se hace? Para minimizar el error de este tipo de errores aleatorios, se aumenta el número de observaciones. Aumentando el número de observaciones, vemos que esto sigue la ley de Gauss, de probabilidades. Se obtiene una curva de distribución normal cuando hacemos varias determinaciones. Por ejemplo,
¿Qué significa esto, chicos? Frecuencia, y aquí estaría el número conjunto de datos. Por ejemplo, sería esto de los que les he hablado. Ahí estarían los datos que hemos obtenido. Ah, caramba. Estos datos los colocaríamos ahí. Y entonces tenemos la frecuencia de aparición. Realmente para hacer la curva de Gauss o frecuencia tienen que ser muchos datos, ¿no? Más de 10. Entonces, aumentando el número de observaciones, o sea, varias repeticiones, vemos esto. El valor con mayor, si eso es frecuencia, el valor que aparece con mayor frecuencia, esa es la media. Entonces, se asume que la media es el valor más probable. Y los valores que estén por encima o por debajo de la media pueden estar en esta área comprendida en más o menos una desviación estándar. O podrían estar un poco más alejados de la media en más menos 2 desviaciones estándar, o más alejados en más o menos 3 desviaciones estándar. ¿Qué nos está indicando esto? Que los errores, por ejemplo, aquí sería, si esta es la media, consideramos que un error sería más, aquí fíjense mi cursor, en más o en menos, son estos valores. Los errores pequeños ocurren con mayor frecuencia. Los errores grandes ocurren con menor frecuencia. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Si los errores pequeños ocurren con mayor frecuencia, cuanto más determinaciones hagamos, es mucho mejor. Y el valor con mayor frecuencia es la media. Por tanto, por eso se deben realizar pruebas en duplicado, triplicado o mayor. De esa manera, no controlamos, pero minimizamos los errores aleatorios. Ahora, existe otro tipo de clasificación de los errores, pero desde el punto de vista de su cuantificación, subrayen eso, chicos. La cuantificación. Estos errores pueden ser error absoluto o error relativo. El error absoluto es de una determinación, es la diferencia entre el valor que hemos medido y el valor considerado más exacto. ¿Recuerdan de lo que hemos visto de la glucosa? El valor considerado exacto sería 100 y los valores que hemos obtenido en nuestra media tal vez nos dio 99.5. Cuanto esta diferencia de 99,5, por ejemplo, y 100 es el error absoluto. Cuanto menor sea esta diferencia, cuanto más se aproxime a 0, es mucho mejor. Entonces, el error absoluto de una medida es una medida de la exactitud de una medición. Cuanto más nos aproximamos al valor real, más exactos somos. En otras palabras, a menor diferencia, mayor exactitud. El otro error referente en cuanto a esto, chicos, en cuanto a la cuantificación, es el error relativo. Este error define con mayor efectividad la aproximación a un valor considerado verdadero o real. Porque si se fija, ustedes ya han de usar ya esta formulita, el error relativo, o error porcentual también se llama, es, aquí que primero que es X es el valor real esperado, y XY es el valor obtenido. Y si se fijan, esto es el error absoluto. Entonces, en el error relativo está el error absoluto en relación al valor verdadero multiplicado por sí. Por eso decimos que mide con mayor efectividad. Entonces, hablando esto de los errores, vamos a estos dos parámetros estadísticos sumamente importantes en toda medición, que son la exactitud y la precisión. Para entender mejor esto de la exactitud y la precisión, vámonos otra vez a este esquemita que he elaborado. Y decimos, recuerdan, el valor verdadero era la glucosa 100 miligramos por ciento. Nosotros hemos hecho varias determinaciones y sacamos una media de 99.5. Está aceptado, no es tan fácil así, chicos, hay que hacer desviaciones estándar, pero de 100 a 99.5 ya es pequeño y considero como mi valor exacto. Pero ahí surge una incertidumbre. ¿Realmente es exacto? ¿Será realmente exacto? Porque también aquí surge otra pregunta. ¿Estos mis valores que he obtenido han sido reproducibles? Porque ¿qué tal si aquí he sacado 99.8?
99.2, 80.5, a 90, a 100.2, 70.9, quizás le saco la media y le digo, este es mi valor exacto. Estaría cometiendo un gran error, porque estos valores para que esta media tenga valor, sea confiable, esto tiene que ser reproducible, es decir, que tengo que haber sacado, por ejemplo, 99.5, 99.8, 100.1, 99.3, 99, ahí no, 99 y aquí 70, 80, no. Entonces, los datos son reproducibles. Entonces, si son reproducibles, estoy haciendo otra pregunta. ¿Hay precisión? He trabajado con precisión para decir incluso que si esto es exacto, porque exactitud y precisión están relacionados, aunque son diferentes. La exactitud, entonces, la exactitud de una determinación se define como la concordancia entre el valor obtenido, XY, y el valor considerado más probable. Aquí, por favor, le aumentan las barritas, chicos, de valor absoluto. Aquí barrita y aquí su barrita, ¿no ve? El valor absoluto significa que no importa el signo. Entonces, la exactitud es la concordancia entre el valor obtenido y el valor considerado más probable o exacto. La precisión es la concordancia entre una serie de valores de la medición de una misma magnitud. Es decir, que concordancia de la medición de los valores de esta misma magnitud. Concordancia, no puede haber discrepancia. La exactitud nos expresa el grado de perfección. Cuanto más nos acercamos al valor considerado verdadero, pues es más exacto. En cambio, la precisión nos dice la reproducibilidad de una serie de mediciones. Tiene que haber reproducibilidad. En consecuencia, chicos, puesto que el error está siempre presente en toda medición, lo importante es detectar las fuentes y factores de error, disminuirlas lo más posible y, aquí también otra vez aumente, y expresar el error. Un ejemplo que nos va a ayudar a diferenciar la diferencia entre exactitud y precisión y su importancia es esto. Imaginemos un tiro al blanco, pero en este caso, esto es 100, otra vez el ejemplo de la glucosa. Esto sería 100 miligramos por ciento, ¿no? El centro ahí. Entonces se agarra a 3 analistas o operadores y se les da el mismo equipo, usan el mismo método, las mismas pipetas, todo. Entonces se lo opera y no se les avisa, nunca se avisa en un control de calidad, nunca se dice este estándar es de 100 miligramos, porque habría un sesgo, ¿no? Sin saber cuánto debería ser, los analistas realizan y el analista uno se aleja, ¿no? Y saca, por ejemplo, 89.5, 88.9, 87.8. El otro analista saca, si esto es 100, saca 99, 99.2, saca 89.9, ¿no? 90.2. Otro analista saca 80, por ejemplo, está un poco cerca, saca 90.2, pero luego saca 80.1, 80.4. Entonces, como ninguno sabe cuánto debería ser, pues todo es incógnita. Aquí, ¿qué cosa hay? Hay reproducibilidad de datos tan próximos, pero no hay exactitud. En este otro caso, este sí es exacto porque está aquí y también es preciso, aunque no sea que aquí todo le ha dado, ¿no? Un tremendo, no, pero esto sí se considera exacto y preciso y esto es lo más peligroso. No es ni exacto ni preciso, aun cuando uno le haya dado ahí cerca, pero el resto no. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Se tiene que ser exacto y preciso, porque si somos precisos pero no exactos, podemos estar, si no tuviéramos el dato del estándar, estaríamos reportando resultados erróneos. Esto me ocurría mucho cuando hacíamos la evaluación cuando era responsable del laboratorio asistencial. Iban los estudiantes internados, les daba un estándar y quería que me lo determine, no les avisaba el valor. Y me decían, pero si he hecho 3 veces y saco casi lo mismo, ¿por qué va a estar mal? Ah, pues está siendo preciso, pero no es exacto. Aquí hay un error en el que algo está fallando, o ella o él no sabe pipetear, o algo está pasando. Este sí, está bien,
Y este es lo más peligroso. En una determinación sacó bien o más, pero luego mal. Esto me está indicando la importancia de hacer en triplicado, duplicado, triplicado. Ahí se detecta el error. Si hubiera hecho solo uno, la daba aquí, todo está muy bien, pero resulta que no. Luego ya no reproducía. Entonces, mal, ser preciso, pero no exacto, no sirve, o sea, no está bien. Sí, no exacto, no preciso, obviamente está mal. Lo único que está bien es esto. O sea, en toda determinación se deben cumplir deben estar presentes los dos parámetros estadísticos, exactitud y precisión. ¿Qué hacemos entonces si el error siempre nos acompaña? ¿Qué hacemos para disminuir los errores? Primero, debemos tener, ¿recuerdan la tríada también? Bueno, en la tríada estaría el operador. Pues bueno, el operador tiene que estar capacitado. Para eso ustedes estudian. Tenemos que estar capacitados para hacer un análisis. No cualquiera se puede meter a hacer un análisis. 8. La calibración de los instrumentos. Se debe calibrar los instrumentos volumétricos y gravimétricos y corregir las mediciones. Nosotros como bioquímicos solo hacemos volumétricos, lo hacen los ingenieros biomédicos. Nosotros, nuestra responsabilidad es calibrar nuestros instrumentos volumétricos. También, ¿qué hacer para disminuir los errores? Realizar una prueba en blanco. ¿Qué es una prueba en blanco? Tal vez ya han hablado ustedes en blanco, se usa en muchas áreas. Se realiza una determinación por separado. Imaginemos, disponemos de tubos de ensayo. Un tubo de ensayo le llamamos blanco, a otro tubo le llamamos estándar y nuestras muestras. Volvamos a la glucosa. Tengo mi glucosa de 100 miligramos por ciento. En sacar una media, digamos, de 99. Y tengo unas muestras que me han llegado que pueden ser de un jugo, un jarabe, de un medicamento, o puede ser incluso sangre. Bueno, lo que sea. Entonces, se realiza una determinación por separado. En otras palabras, por ejemplo, para la determinación de esa glucosa, en nuestro ejemplo, coloco, por ejemplo, un reactivo cualquiera, no importa, condiciones. Añado, ¿cuánto? Del estándar, 0,5 del estándar, aquí 0,5 de agua, 0,5 de mis muestras. Me tendría que dar, digamos, un color rojo. Si aquí me da rojo, bien, aquí me da rojo, significa que aquí hay glucosa. Pero si aquí está agua, ¿qué me estaría midiendo este blanco, chicos? Anoten ahí, chicos. Aquí me estaría midiendo, me estaría controlando los reactivos. Controla los reactivos que no estén contaminados. El blanco controla los reactivos y en otros casos el procedimiento, pero en nuestro caso los reactivos. Entonces, aquí debería haber dado nada, o sea, no debía haber dado ningún cambio, no debía haber ocurrido ningún cambio de color. En esto sí. Entonces, una manera de controlar los reactivos es usar una muestra en blanco. Seguimos en cómo disminuir los errores. Usar un estándar. Se determina en paralelo en las mismas condiciones empleando una muestra de composición, lo que hemos dicho, cualitativa y cuantitativamente conocida, denominada estándar. Entonces, con el mismo ejemplo de la glucosa, coloco un tubo, le llamo blanco estándar y mis muestras. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Bueno, hemos dicho, digamos, 1 mililitro de reactivo A, 1 mililitro, 1 mililitro, 1 mililitro. Coloco 0,5 de agua, 0,5 del estándar, recuerda, tengo que usar mi estándar, 0,5 de mis muestras. Aquí, mi estándar. ¿Cuánto tenía que haberme dado mi estándar? Si era de 100 y mi media es de 99,5, aquí debería darme casi igual, casi 99,5. Puede variar según las desviaciones estándar. 99,4, 99,2, 99,6 podría ser, pero si aquí me da, en vez de 90,5 o próximo a ese valor me da 80, todo lo que he obtenido aquí está mal, se invalida. Entonces estoy controlando con el estándar, controlo la exactitud.
Porque si esto me ha dado mal, todo esto queda en duda. Debo repetir y decir qué ha pasado. ¿En qué he hecho mal? ¿He fallado yo, el operador? ¿Ha fallado? ¿Mis pipetas están mal? Reviso que estén bien. Mi reactivo está bien porque el blanco me ha dado bien. Así, no tiene que ir analizando. También empleando métodos diferentes. Pueden ser métodos gravimétricos con métodos volumétricos, hacer por dos maneras. Si por ambos métodos me da más o menos igual, quiere decir que los resultados están correctos. Otro control, fíjense, son varios controles para garantizar exactitud y precisión. Realizar en paralelo, ya sea duplicado o triplicado. O sea, se dispone igual un blanco, estándar y muestras. Y hacemos el blanco, todo bien. El estándar me ha dado bien. Pero si aquí en mis muestras he hecho en duplicado, si aquí saco, por ejemplo, de muestra de sangre o de lo que quiera, glucosa, he sacado aquí 80.5 y aquí he sacado 70. No es correcto que yo diga 80 más 70 dividido entre 2 la media. ¿Ese es el resultado? No, porque aquí debería haber reproducibilidad. Si aquí he sacado 80.5, aquí debe haber sacado, no sé, 80.8, por ahí va, pero no puede haber diferencia. Si aquí hay diferencia, por más de que esto esté bien, aquí ha fallado algo. Me he equivocado al pipetear, aquí le he puesto tal vez de más aquí, de menos, me he equivocado al pipetear, se me ha chorreado, entonces mal, tengo que repetir todo otra vez. Porque el estándar me ha dado bien, el blanco me ha dado bien, entonces esto tiene que darme bien. Todo tiene que estar bien, todo garantiza exactitud y precisión. Esto, por ejemplo, que estamos hablando es vital en clínico, chicos. También en control de medicamentos, es vital. Bueno, parte experimental. Nosotros, ¿qué tenemos que controlar? Hemos dicho la calibración de nuestro material. Tenemos estos materiales, chicos. No voy a ponerme a leer, por favor. Ahí está todo. Lo único que aclaro es que aquí he puesto balanza analítica, porque así tiene que ser. No se puede concebir una calibración sin usar balanza analítica. Nosotros no vamos a usar analítica, vamos a usar balanza eléctrica. Las balanzas analíticas, aparte que son carísimas, no hay tantas, hay solo 2 en la facultad, en toda la facultad, necesitan condiciones especiales, una cabina especial, un mesón especial, todo eso. Como nuestro objetivo es que ustedes aprendan un método, pues no vamos a usar balanza analítica, pero yo coloco aquí que debe ser con balanza analítica. Luego, vendría el procedimiento. Esto no tienen, chicos, en las diapositivas, pero sí lo tienen en la guía de procedimiento. El matraz debe estar limpio y seco, con estos detalles. El agua destilada tiene que estar limpia y fresca. Siempre se debe medir la temperatura, dejar que adquiera la temperatura del laboratorio y siempre medimos la temperatura. Vamos a ver todo eso al hacer la práctica, chicos. Tienen el procedimiento, lo van a leer, por favor, no es nada del otro mundo. Tienen que ir a clases leyendo esto, chicos. No voy a otra vez hablar y explicar otra vez, ya no hay exposición. Entramos, les doy materiales y vemos las partes importantes, chicos, ¿no? Para calibrar las pipetas también tienen que estar limpias, el agua también registra la temperatura y el método para pipetas es un poco diferente porque no vamos a poder pesar la pipeta vacía ni pesar la pipeta con agua, pues usamos un vasito, llenamos el volumen del agua en el vasito, como dice acá, y anotamos todos los datos. Aquí está tiempos de escurrimiento y todo eso. Tienen que ir leyendo la siguiente clase, chicos, ya vamos a estar en laboratorio. Las buretas es el mismo procedimiento que para las pipetas. Y les he dado estas tablas anexos. Esta tabla que es el peso aparente de 1 mililitro de agua y volumen correspondiente a 1 gramo de agua. Esto nos va a permitir hacer los cálculos, chicos. Y las temperaturas, para eso necesitamos un termómetro. Vamos a ver en la medida que vayamos haciendo la práctica. También les he dado los errores admisibles para diferentes matraces aforados. Vamos a explicar en prácticas por qué tanto énfasis con matraces aforados. Vamos a recordar un poco sobre materiales también. En ese momento también les he dado tolerancias de escurrimiento en las pipetas. Las pipetas tienen tiempos de escurrimiento, por
porque con eso minimizamos los errores. La fuente química analítica cuantitativa. Y después también vamos a hablar del control de calidad de lo que hacemos. Porque, chicos, si nosotros estamos usando la balanza para medir, pesar, si se fijan en el procedimiento. Si nuestra balanza está descalibrada, pues todo está mal. Por tanto, el control de calidad sugiere verificar la calibración de nuestra balanza. Nuestra balanza, ¿cómo hacemos? Realizamos pesadas sucesivas de un solo cuerpo. Por ejemplo, escogemos cualquiera de estas masitas y lo pesamos. Les voy a indicar en clases, solo teóricamente también, cómo se pesa, ¿no? Ahorita no adelanta mucho. Más impacto va a tener en el momento que estemos haciendo, chicos. Y de esa manera se obtienen varios datos. Con esos datos se realiza un gráfico de Levy-Jennings, que vamos a hablar también eso en la práctica. Nada más lo han usado, no sé, pero si se fijan es la curva de Gauss, donde está la media, el valor de la media, y una desviación y dos desviaciones estándar. Esas desviaciones estándar se obtienen con los datos que vamos a obtener de estas pesadas, que yo les voy a dar un conjunto de datos, porque obviamente usar balanza analítica, pero les voy a dar un conjunto de datos y ustedes me van a calcular las desviaciones estándar, que saben hacerlo por estadística. Y entonces, las pesadas sucesivas que hagamos, si esta es la media, estas pesadas sucesivas tienen que estar alrededor de la media, dentro de más o menos una o dos desviaciones estándar. Si está así, esto es correctanza, así, alto, bajo, o todo esto es esto. Significa que mi balanza está descalibrada, debo llamar al ingeniero biomédico y que me lo calibre antes de hacer yo mi calibración de material volumétrico. Si no hago eso, si no tomo en cuenta esto, es un error sistemático debido al operador. Bueno, eso es todo, chicos. Oh, perdón. ¿Hay alguna pregunta de cualquiera de las diapositivas? Si no hay preguntas hoy, pueden hacerlo en la clase que estemos avanzando. Entonces, chicos, para la siguiente clase, primero, tienen que ir a clases, entrar a clases leyendo, estudiando lo que hemos avanzado. Tienen que estar entendiendo claramente el procedimiento, que no es nada del otro mundo, pero igual aclaramos conmigo, pero quiero que lean. Eso en cuanto a la parte académica. 8, chicos. Ahorita estoy viendo aquí 35 personas, Jesús. Y en otros grupos hay 14 personas. Qué mal está eso. Bueno, ya no vamos a hablar sobre eso. Ya me llamó la doctora Cadima, creo que hay cruce con farmacognosia, no sé por qué, o parasitología, no sé por qué. Este horario que yo lo tengo es de años. No debería haber, quiere decir que no sé qué habrá pasado, no me voy a poner a hablar ya de eso. Pero ¿qué vamos a hacer, chicos? Nos vamos a tener que dar modos. No es lo mejor que haya tanta gente, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Ahora, si ustedes podrían cambiar de persona a persona en otros grupos que hay menos, sería muy bueno por ustedes mismos, chicos. Porque aglomeración, no sé. Bueno, aquí estoy viendo 35, o sea, conmigo más debe ser. Pónganle, son 34 personas. ¿A qué me voy? Para la siguiente clase, chicos, tienen que estar divididos en 3 grupos equitativamente. O sea, más o menos de unas 12 personas cada grupo, de 11 personas. 11 a 12 personas cada grupo. Tanto, 11 a 12 personas cada grupo. O sea, la siguiente clase van a entrar y me dicen, se forma así el grupo A, el grupo B y el grupo C. Solo hay 2 mesones. Tengo para 3 grupos material, porque aparte si en los laterales no pueden trabajar. Entonces está dado para 3. Las personas que están ahorita aquí se dividen como ustedes quieran, por afinidad, chicos, en 3 grupos equitativamente. No quiero que haya 20 en un grupo, 15 en otro, no, equitativamente, por favor. Entonces se dividen equitativamente y me van a dar su listita en un papel, quién es el responsable de ese grupo, porque ese responsable o esa responsable me va a entregar los informes. Otra cosa más, los informes siempre son grupales. O sea, el grupo A me va a entregar un informe.
o sea, de las 10, 15 personas, no sé qué estén, me entrega un informe. El grupo B me entrega otro informe, el grupo C otro informe. No admito informes individuales. No es que yo no puedo, que no trabajan, quiero hacerlo solo o sola, no. Tienen que aprender a trabajar en equipo, en grupo, colaborarse, integrarse. Entonces, los informes son grupales. La nota es grupal. Ahora, en donde se ve si han trabajado o no, pues está en los exámenes, ¿no? Eso, obviamente, eso es individual. Entonces, para la siguiente clase, primero van leyendo. Tienen que entrar a clases con sus guías, con las diapositivas y en este caso, con la guía de procedimientos. Porque en las otras diapositivas ya les doy todo, chicos. Solo aquí estoy con esta guía de procedimientos. Entran con sus guías o sus diapositivas, o sea, leyendo con sus guías y ya divididos en grupos. Tienen que estar con mandil, ¿no? Y bueno, con eso sería todo, chicos. Mil disculpas, no les he dado el cuestionario de bioseguridad por motivos de salud. Entonces yo voy a entregarles a más tardar mañana o hoy. Y también les he elaborado unos instructivos. Por ejemplo, a ver, instructivos este es un instructivo no, les daré el otro, quiero darles, denme un minutito, chicos. Se ve, ¿verdad? Este es el instructivo para el tema 1. Instrucciones generales solo para el tema 1. ¿No? A ver, pero primero, los estudiantes trabajan en grupos conformados por afinidad. Deben nombrar un representante que se encargará de enviar el cuestionario resuelto, que le van a llamar informe práctica número 1. En el informe se indicará el nombre del tema, se deben indicar los nombres de todos los integrantes, van a colocar en la decisión del grupo A, del B o el C. Y en la elaboración del informe, como es un tema, no es experimental, el de bioseguridad y seguridad química, solamente se sustenta en la elaboración del cuestionario, pero tiene que tener estas partes su informe del tema 1. Una introducción, que hemos hablado, objetivos, cuestionario. Van solucionando el cuestionario, me colocan la bibliografía o webgrafía, si es que han consultado las páginas web, y estoy explicando un poco qué es la introducción, objetivos, cuestionarios. No individual, chicos, se presenta grupal. Y su bibliografía y se consultan las páginas web, la webgrafía, con las direcciones o enlaces. Esto para el tema 1. Y luego para el tema 2 les voy a compartir también esto, que ahí sí, en los otros temas, a partir del tema 3, que es carbohidratos, ya, las instrucciones, obviamente igual. Los estudiantes se conforman por afinidad, deberán nombrar un representante que va a mandar su tema. En el informe se debe detallar los nombres de todos los integrantes. En la carátula colocarán, aparte de los nombres, si son del grupo A, B o C, no se aceptan informes individuales. Y la elaboración del informe, le ponen informe número 3, por ejemplo, cuando ya vamos a hacer eso. Título de la práctica, partes del componente del informe. Tienen que tener una introducción, ahora sí, objetivos didácticos, planteamiento del problema, hipótesis, marco teórico, metodología y procedimientos, resultados, observaciones, conclusiones y cuestionario que siempre tiene, y la bibliografía o webgrafía. La introducción que estoy explicando qué es, los objetivos, el planteamiento del problema, ahí sí se refiere al resultado de la aplicación de un pensamiento crítico y pensamiento creativo. Las observaciones también es observar con la mente, después de un proceso crítico y analítico, y lo demás que está acá. Entonces, solo el tema 1 tiene su instructivo particular y después hay un instructivo para todas las prácticas de laboratorio. Entonces, chicos, para la siguiente clase, repito, tienen que ir leyendo, tienen que ingresar con sus guías, ¿no? No es el rato que vamos a hacer, qué cosas tenemos que hacer, no es así, chicos. Solo tenemos 2 periodos, por eso la hermenéutica de trabajo es una semana hacemos introducción teórica y la siguiente semana la práctica. De todas las prácticas va a ser así. Bueno, entonces eso sería todo, chicos. Si no hay otra consulta, si no hay consultas. Bueno, ayer no hemos pasado clases de teoría, chicos, porque me hicieron una endoscopía
y pues con anestesia te meten un tubo por la boca, etcétera. Obviamente incluso estoy prohibida de hablar, pero no quiero que nos retrasemos. No tengo baja médica porque yo me he hecho todo particular. Cuando uno va al seguro es en 2 semanas, yo seguía tosiendo y seguía sin poder respirar. Me he hecho particular, no tengo baja. Pero chicos, por ese motivo no hemos pasado clases. Ayer 2 periodos hemos perdido con ustedes. Vamos a reemplazar, les insinúo eso, por favor, poniéndonos de acuerdo, un momento dado extra fuera de clases, vamos a reemplazar. Y he hablado con la doctora Cadina, me ha dicho absolutamente sí, porque yo no he presentado baja. Repito, me he hecho particular. Entonces vamos a reemplazar la siguiente semana cuando esté un poco mejor, porque incluso no debería estar hablando tanto, pero la siguiente semana, Dios mediante, voy a estar mejor. Vamos a reemplazar esas horas. Bueno, chicos, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Doctora, ¿y la semana que viene es presencial o virtual? No, pues la siguiente semana vamos a hacer la parte práctica, obviamente es presencial. Tienen que ir, por eso les he dicho, entrar a clases estudiando lo que hemos avanzado, con sus guías, con mandil. Nos vemos, chicos. Obviamente es presencial, pues chicos, ¿cómo vamos a hacer virtual la práctica? Solo la introducción teórica puede ser virtual. ¿Está claro, Alejandra? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, doctora, gracias. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, cuídense.